Buenas tardes, jóvenes. ¿Me escuchan? Para el profesor sí se escucha. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo han estado? Bien. Ya estamos en la tercera semana, ¿cierto?
Mm. Bien, jóvenes, estuvimos hablando de la empresa societaria y veíamos las fases de constitución. Vamos a terminar este tema para que quede medianamente claro, ¿no? Hemos dicho hasta ahora que podemos constituir empresas en forma individual, es decir, de un solo propietario, pero también podemos constituir empresas con dos o más propietarios y estos se llaman societarios. Estas empresas societarias están reguladas por la Ley General de Sociedades que rige en nuestro país. Veamos las fases de constitución. Esto es importante en la medida que también es propósito de la universidad que sus estudiantes pueden crear empresas, ¿no? O también puedan asesorar en la creación de empresas. Y para ello lo que queremos saber, además de diferenciar los diferentes tipos de sociedades, ¿ya? Que hemos mencionado ya en la clase pasada, ¿no? Recuerda, habíamos hablado de los 5 tipos de sociedades, pero que tienen variantes, ¿no? Por ejemplo, para recordar, decíamos, eh, tenemos sociedades anónimas, que se subclasifican en 3. La sociedad colectiva, la sociedad en comandita se subclasifica en 2, la sociedad comercial de responsabilidad limitada y la sociedad civil, que también son 2. Entonces, si queremos verlo por las alternativas que tenemos 9 opciones. Pero de estas opciones, si hablamos de los 5 tipos, este último, lo que es sociedad civil, está reservada o está, diríamos, diseñada exclusivamente para ejercicio profesional, ¿no? Es decir, por ejemplo, se juntan un abogado, un contador, un administrador. Entonces, como van a ejercer una profesión, ellos podrían crear una sociedad civil. O también podrían crear una sociedad civil profesionales de la misma carrera, ¿no? Por decir, se juntan 3 o 2 licenciados en administración de negocios internacionales, pueden crear una sociedad civil para poder desarrollar sus labores o su actividad de servicio profesional, pero de forma asociada. Claro que también podrían formar otro tipo de sociedades para ejercer de la actividad, porque o sea, yo puedo desarrollar mi ejercicio profesional creando
pongámosle, creo una sociedad anónima, ¿no? Vamos que creo una sociedad anónima cerrada, o puedo crear una sociedad anónima ordinaria, cualquiera de ellos, y puedo ejercer la profesión. Pues, en todo caso, tengo esas opciones. Claro, ustedes dirán, y entonces, ¿cuál es la ventaja? ¿O por qué? ¿No? ¿Cierto? O sea, ¿cuál sería la diferencia en que yo cree una sociedad anónima cerrada o que yo cree una sociedad civil para poder ejercer una profesión? A ver, ¿qué idea tienen ustedes? ¿Encuentran alguna diferencia? Jóvenes, no es Sergio Sebastián. Sí, profesor. Preguntaba, al ejercer una profesión, usted puede crear una sociedad anónima cerrada, por ejemplo, o puede crear una sociedad civil, o cualquiera de los otros tipos de sociedades. Eh, ¿Encuentra usted alguna diferencia entre estas sociedades? O sea, ¿por qué sería conveniente elegir una en lugar de El otra? número, el número de integrantes, quizá una cerrada, anónima cerrada, puede ser mejor porque mantiene un número limitado de integrantes, lo que hace un mejor control, una mejor organización. Ya, ok, el número de integrantes. Puede ser, claro. Claro, podemos tomar las diferencias que hay, ¿no? Por ejemplo, si son menos de 20 socios, podría ser sociedad anónima cerrada. Pero imagínense que toda su promoción de usted quiere ejercer la profesión, ¿no? Quiere ejercer en sociedad, quieren hacer una gran sociedad. En ese caso, podrían optar por sociedad civil de responsabilidad limitada. Acá tiene un tope de 30, ¿ven? 30 socios. O sea, ahí tengo 10 más para considerar. Pero si son más de 30, ya no, ya no puedo usar este tipo de sociedad. Tendría que ir por la sociedad civil ordinaria, pero acá el problema es la responsabilidad ilimitada. Entonces, otro criterio que usamos para decidir cuál es mejor es saber en qué tipo tengo responsabilidad limitada. Porque en todo lo que es sociedades, tener responsabilidad limitada, por lo menos desde mi perspectiva, significaría arriesgar, ¿no? Todo mi patrimonio. O sea, como persona puedo tener mis cosas, pongamos que tenga mi casa o un departamento, tengo un vehículo, etcétera. Si asumo la responsabilidad limitada por ser parte de una sociedad, estoy poniendo en riesgo mi patrimonio personal. Entonces, visto así, también yo tendría que tomar en cuenta, ¿no? Qué tipo de sociedades tiene responsabilidad limitada que me conviene. Mm, Esto además del número de socios, ¿no? Ahora, ¿qué otro aspecto? Lo que pasa en el tiempo, les comento, ¿no? En el tiempo va variando los beneficios, ¿ya? Antes de la década de 1990, se distinguían las sociedades en dos grupos, ¿ya? Lo que llamaban sociedad de capitales y sociedad de personas.
Y de acuerdo a esa ley anterior, pues la sociedad de personas eran todos los diferentes tipos de sociedad, excepto la sociedad anónima. Dicho de otra manera, la sociedad anónima es la única que se consideraba sociedad de capital y los demás se consideraba sociedad de personas. Esa clasificación ya permitía un beneficio tributario, si se quiere llamar beneficio, en el sentido de que las sociedades de personas tributaban como persona natural y no como empresa. Es decir, las utilidades que podían obtener lo atribuían a la persona natural, al socio, y el socio tributaba pues como persona natural, es decir, pagaba menos tributo. Pero luego ya desapareció esta distinción. Ahora las sociedades no hacen esa distinción y por lo tanto, para efectos tributarios, tienen el mismo tratamiento, ¿no? Cualquiera sea la sociedad, el tipo de sociedad que formemos actualmente, ¿no? Cualquiera sea el tipo de sociedad que formemos, para efectos tributarios son iguales, porque tienen que pagar en un régimen tributario que se han acogido. Otro aspecto de las sociedades, dado que son personas jurídicas, todo acuerdo, toda designación, ¿no? Tiene que pasar por escritura pública. Por ejemplo, ¿no? Si usted cambia de giro o añade un giro de negocio, tiene que ir a escritura pública notarial. Si cambia de gerente, cambia de directores, va a escritura pública notarial. Si aumenta el capital o disminuye el capital, pues tiene que hacer escrituras públicas. Pues todo requiere de hacer escritura pública y pasar registros públicos. Además, decíamos que en este tipo de sociedades, de acuerdo a la ley de sociedades, hay lo que se llama la junta anual obligatorio. La junta anual obligatorio es la reunión de los socios que tiene como propósito aprobar o desaprobar la gestión económica del periodo fenecido. Es decir, toda sociedad realiza unas actividades económicas y al final va a tener unos resultados, que pueden ser utilidades o pérdidas. Estas son puestas a consideración de la Junta por el gerente y el directorio, y la Junta aprobará o desaprobará la gestión, perdón, el informe, o sea, los estados financieros. Y además decidirá qué hacer con las utilidades. Si va a distribuir a los accionistas o a los socios, o lo va a dejar ahí, lo va a reinvertir, o lo va a dejar temporalmente, ¿no? Como utilidades por distribuir. Entonces, esa junta anual, que es obligatoria, ojo, no es voluntaria, es obligatoria, por lo menos una vez al año tiene que reunirse la junta para aprobar pues los resultados de la gestión que están en el estado financiero. Y eso debe constar en acta, ¿no? En acta. En la práctica, por lo que yo he visto en varias empresas en las que he tenido oportunidad de trabajar, ¿no? No sé si por desconocimiento no hacen pues esas juntas. Por ejemplo,
hay una empresa importante, ¿no? En la que el dueño, en realidad es un solo dueño, ¿no? O sea, para efectos formales, prácticamente es un solo dueño porque el otro socio, más bien la otra socia es su sobrina y que tiene pues un 10% de capital, pero en la práctica lo han puesto porque necesitaban un socio, ¿no? Para hacer sociedad. Entonces, como el dueño mismo es el gerente general, además del presidente del directorio, no se preocupa pues de estar viendo eso, hay que hacer la junta general. ¿Y quién se reuniría en la junta general? Él solo, pues, ¿no? Y luego hacer el acta, claro que legalmente tener que convocar a la otra socia. Y en la práctica, como sus acciones son más que 10%, sus opiniones no tienen nada que ver, no vale, pues, ¿no? Porque las decisiones se toman por acciones. El que tiene mayor acción levanta la mano y toma la decisión. Entonces, como que no tiene sentido, pero quizá por eso no lo hacen. Entonces pedimos, ¿dónde está el libro de actas? Está en blanco, ¿no? El libro está en blanco, ¿no? Y las juntas anuales, ¿por qué no están acá? ¿No? Porque la ley te obliga a que tengas juntas anuales. Bueno, no se han realizado, o en última instancia te dicen, no, sí había, pero el libro se ha perdido. No hay el libro. Cosas así, ¿no? Entonces ustedes tienen que saber, ¿ya? Como que van a estar en la actividad empresarial, ¿no? La ley de sociedades hay que cumplirla, porque luego si hay problemas, por ejemplo, dicen, bueno, hemos distribuido la utilidad y esa distribución tiene que haber aprobada la Junta. ¿Y dónde está esa aprobación? En el libro de actas. En el libro de actas dirá pues que la Junta se reunió en tal lugar, ¿no? A tal hora, asistieron tales personas, tal que la agenda, y acordaron, por decir, ¿no? Aprobar los estados financieros, bueno, también acordaron distribuir las utilidades. Todo eso tiene que figurar en el acta. Eso es importante. En el tiempo, las empresas, por ejemplo, muchas veces crean las empresas entre amigos, ¿no? Eso pasaba, pues, mucho, ¿no? Entre amigos crean la empresa, pero la amistad también no es para siempre, ¿no? En algún momento hay discusiones, peleas, ¿no? Recuerdo una empresa en la que trabajaba, pues el gerente siempre era reelegido. Además tenía mayoría de acciones, pero era relativo porque eran 16 socios, ¿ya? 16 socios, que inicialmente eran transportistas, entiendo que todos eran transportistas o sea, tenían autos con la cual ellos hacían servicio de transporte interprovincial, como un taxi a larga distancia, ¿no? Pero luego ellos decidieron en sociedad crear una empresa de transporte ya con buses. Y cuando ya se creó esa empresa, el gerente siempre era el mismo, pues, ¿no? Si bien cada año se reunían y además de aprobar el balance, de aprobar la distribución de utilidades, también tenían que ratificar o cambiar de los gerentes, porque eran tres gerentes, ¿ya? Un gerente general, un gerente de economía y un gerente administrativo. Entonces, siempre se cambiaba al gerente administrativo, al gerente de economía, pero siempre se ratificaba al gerente general. Y la gente estaba ahí, ¿no? Hasta que pasaban los años y ya empezaban ya los cuestionamientos, ¿no? Por ejemplo, algún socio decía, ¿cómo es posible que el gerente, su sueldo es un sueldo formalmente
digamos, un sueldo modesto, pero vive como banquero, es que no está robando la plata, ¿no? Dice, empiezan a ya sembrar dudas, ¿no? Y de hecho, en algún momento 3 socios habían denunciado al gerente justamente con estos argumentos. El problema es que hay que probarlo, ¿no? Entonces, para probarlo, pedían los estados financieros, pedían las actas, y cosas así, ¿no? Entonces yo les decía de que la amistad, en un momento podemos ser muy amigos y por lo tanto confiamos totalmente en la persona, pero en la medida que pasa el tiempo, hay veces les entra la desconfianza y luego empiezan las discusiones. Entonces, por lo tanto, todo tiene que estar conforme a ley, ¿no? O sea, así estemos bien y confiamos totalmente, hay que celebrar las juntas, hay que llenar las actas, ¿no? Y también hay que presentar las tablas financieras oportunamente, todo. Bueno, eso son los comentarios que quería hacer sobre eso. Y ahora en las fases. Siempre la pregunta, ¿no? Además de decidir qué tipo de sociedad voy a formar, cuál me conviene, ¿no? De todo esto. Me conviene la sociedad anónima, la SRL, la sociedad en comandita, pero la sociedad colectiva, la sociedad en comandita o la sociedad civil. Les diré los que más hay, ¿no? Lo que más hay es sociedades anónimas y sociedad comercial de responsabilidad limitada. Los otros tipos de sociedad, pues los he visto muy poco. Hasta sociedad civil he visto que hay. Pero sociedad colectiva o sociedad en comandita, particularmente yo no los he visto en la realidad. ¿Ya? Pero en lo que es sociedad civil sí, ¿no? Muchas empresas auditoras están constituidas como sociedad civil. Y en general las empresas que realizan actividades comerciales, industriales, sí están como sociedad de responsabilidad limitada o como sociedad anónima. Para crear una empresa hay que tener pues lo que llaman idea de negocio, ¿no? ¿Cuál es la idea de negocio? Y ya que hablamos de idea de negocio, gustaría compartir con ustedes un documento que me llegó hace poco. Ya que lo tengo por acá. Vamos a ver. Me parece que lo puse por... Acá está. Miren esto que me llegó, ¿no? Esto hace poco. Y acá dice 60 más 60 más 60. Proyectos cofinanciados por Pro Innovati, Innovación Empresarial, Desarrollo Productivo y Emprendimiento. Estos son financiamientos que el Estado da a través de Concitec, ¿no? O no sé si por la producción, a empresas privadas y a investigadores. Entonces, en la que la universidad como la nuestra puede aportar investigadores y las empresas pueden financiar con un aporte monetario las investigaciones. Pero lo importante de esto es estas ideas que hay, ¿no? Innovación empresarial. O sea, ¿qué es lo que han desarrollado? Por ejemplo, han desarrollado, fíjense acá,
nuevas variedades de espárrago para mejorar el rendimiento exportador. El proyecto adaptabilidad de 3 nuevas variedades híbridas de espárragos 100% masculinos en condiciones de clima cálido. Dice acá, ¿no? Se trabajó con el objetivo de implementar un estudio de campo para identificar la adaptabilidad de nuevas variedades prometedoras de híbridos de espárragos de mejor rendimiento. Ya, entonces, pero acá nos está diciendo que a través de la innovación, ¿no? Han creado espárragos, variedades nuevas de espárragos con fines de exportación. Tomémoslo así. ¿Qué más tenemos acá? Automatización en procesos de fabricación para una mejor productividad. El proyecto desarrollo e implementación de un proceso de conformación automático continuo para perfiles metálicos utilizados en la fabricación de bandejas portacables tipo escalera. Ya, solo vamos a leer un poco los títulos, ¿ya? Acá tenemos otro, ¿no? Desmontadora para algodón nativo. Desarrollo de un proyecto de desmontadora para algodón nativo para obtener fibra apta para el proceso de hilatura cardada tradicional. ¿Qué más? Ovosur, cáscara de huevo en la industria alimentaria. Desarrollo de un proceso estandarizado para la obtención de sales de calcio a partir de cáscara de huevo destinada a la industria alimentaria. Producción saludable de snacks de papas nativas peruanas, ¿no? Mejora el proceso de producción de snacks para papas nativas orgánicas rojas, disminuyendo los índices de acrilamidas para el mercado europeo de agropies. Acuatrade, acuicultura ornamental. Dice acá, acuicultura ornamental. ¿Qué es lo que busca? Desarrollo de un protocolo de reciclación de agua mediante sistemas de humedales en acuicultura ornamental. Piso ecológico para vivienda rural. Piso ecológico para vivienda rural con insumos de plástico, madera reciclado. Buses eléctricos para la ciudad. ¿Ya? Desarrollo de un chasis y un sistema motriz eléctrico para buses de uso urbano bajo normativa vigente. La reutilización de tintura reactiva en la industria textil, ¿no? Fíjense, esto es para teñir las telas. Célula madre en la medicina regenerativa veterinaria. ¿No? Desarrollo de un protocolo de criopreservación de células madres mesenquimales halogénicas para aplicación en medicina regenerativa veterinaria. Tecnología para producción de snacks figuranos. Están hablando de chifles de banana. Microorganismos para mejorar rendimiento de cultivo de cebolla y quinoa. Biotecnología en la industria cosmética con algas nativas. ¿Ya? ¿Qué más? Ecocarbón, una opción ecológica contra la deforestación. Agua de calidad y bajo costo en barriles altamente reciclables. Ahí está, agua, porque hay muchos pueblos jóvenes, ¿no? Que no tienen agua. Y quizá esto es como solución. Compuesto bioactivo de achiote para afecciones femeninas. Reutilización de residuos sólidos en la minería, o sea, de la basura, ¿no? Secador solar ecoeficiente para cafés de alto valor. Ya, para secar el café. Poliuretanos, tuberías más resistentes y con menos costo.
Desarrollo de un proceso de revestimiento interior en tuberías metálicas de geometrías complejas usando elastómeros termoactivables de poliuretano mediante la interrupción controlada del proceso de curado. Recuperación y aprovechamiento de residuos de la industria vitivinícola. La innovación cultural, dice. Diseño de estrategias para mejorar la autosostenibilidad de los museos. Producción de quinoa crispy con propiedad nutritiva. Maya Limp, un producto ecoamigable para la cría de truchas. Prolongando la vida y la calidad de los espárragos. Parabrisas inteligentes. ¿Qué más? Mototaxi ecológico para Pucallpa. Internacionalización de la ensambladora. Teleecografía para zonas rurales. Monitoreo remoto de maquinaria de minería. Caja de alcantarillado, seguras y de fácil armado. Kit convertidor eléctrico para reducir huella de carbono. Maduración de quesos gourmet en cámaras de piedra. Innovación para una mayor eficiencia termosolar. Sistema de medición para la red vial nacional. Bueno, ¿ven? Entonces acá tenemos un conjunto de proyectos que han desarrollado, pero lo quería mencionar más como que hay una gran cantidad de ideas de negocio, ¿no? Ideas de negocio que se pueden desarrollar, o hay muchas necesidades que abordar, pues, ¿no? Y que estas podrían ser ideas de negocio, a eso iba. Entonces la idea de negocio es identificar alguna necesidad en una sociedad o incluso en una empresa en funcionamiento, porque luego, ¿no? Uno crea una empresa que vaya a cubrir ese mercado, ¿no? Entonces cuando yo tengo la idea de negocio, ¿qué hago luego? Necesito orientación de expertos, no solo de profesionales, sino también, o sea, no solo como profesionales que conozcan la constitución de empresas, como contadores, abogados y otros, sino también aquellos que tienen experiencia en el propio sector, ¿no? Por ejemplo, si me voy a dedicar a la agricultura o a una alquiler de maquinaria agrícola, debo saber, pues, ¿no? Cómo es el sector, cuál es la estación, entonces tengo que saber, tengo que asesorarme, que alguien que conozca ese rubro, ¿no? Luego, con base en la idea y las asesorías, pues podrás tomar una decisión de constituir la empresa. Es decir, elegir cuál es el tipo de sociedad más apropiado. Que dice acá, idea de negocio. Me refiero a este numeral, ¿no? A este literal, perdón. El literal A que está acá, A. Luego B y C. Veamos, A es idea de negocio, ¿no? Una vez que tengas una idea de negocio, necesitas hacer averiguación, estudios previos para no lanzarte con el entusiasmo, ¿no? Solamente, sino tengo una idea, tengo que describir, pues, de qué se trata, ¿no? ¿Qué quiero hacer, ¿no? ¿Cuál es la oportunidad de negocio? ¿Cuál es el problema que va a solucionar? Luego, la viabilidad técnica. O sea, tengo que ver, ¿hay tecnología disponible? Viabilidad económica, es decir, tenemos los recursos económicos, ¿no? El contexto es favorable. Por ejemplo, ahora a raíz del conflicto generado en Ucrania,
se habla que va a haber escasez de alimentos a nivel mundial. Ahora, si escasean los alimentos, ¿quién cree que va a sufrir más las consecuencias? Seguramente los países desarrollados, como tienen el poder económico y además el poder militar, ellos se asegurarán con sus provisiones. Pues quienes van a afrontar las consecuencias, los que menos tienen, obviamente, ¿no? Pero ese es el contexto, y en ese contexto podemos hacer algo. ¿O es favorable el contexto para esta idea de negocio? Quizá no lo es, ¿no? Entonces necesitamos hacer estudio preliminar. Si en este estudio preliminar, pues mi idea resulta viable, ¿no? Este es como un esbozo general, ¿no? Y digo, sí, sí es viable. Entonces vamos a un análisis más detallado, que se llama estudio de prefactibilidad, en la que ya buscamos cuantificar el mercado. O sea, ¿cuál es la demanda de ese producto que pretendo introducir? Por ejemplo, ya hace tiempo, eh, un profesor de la universidad, ¿no? Un profesor de la universidad, o unos profesores habían patentado, ¿no?, el mototaxi con paneles solares, o sea, un mototaxi eléctrico. Sabemos que en la ciudad, en muchos distritos, se utiliza bastante el mototaxi, ¿no? Eso está patentado por la universidad, sin embargo, no se ha producido, pues, esto. O sea, no ha habido una empresa que diga, ya, yo lo produzco en masa y lo vendemos. Quizá hay demanda, pero también hay que ver, quizá no hay viabilidad técnica o económica, es decir, puede que la tecnología esté, pero económicamente no resulta, es muy caro, ¿no? Porque decían que el mayor problema eran los paneles, y los paneles iban a ir encima de la carrocería de la moto, paneles solares, y que resultaba oneroso, ¿no? O sea, elevaba sustancialmente el precio del vehículo. Quizá por allí no es comercial. También hay que ver la localización, dónde vamos a ubicar la fábrica o la tienda, el tamaño, cuál va a ser la capacidad instalada. O sea, por ejemplo, si nos dedicamos a fabricar mototaxis, ¿cuánto vamos a fabricar por mes o año? O si vamos a producir ropas igualmente, ¿no? Tamaño tiene que ver con la capacidad instalada. La factibilidad técnica tiene que ver si tenemos la tecnología para poder producir, y también la organización. Tenemos que ver cómo nos vamos a organizar, cómo se va a distribuir las funciones, responsabilidades. Y si en este estudio resulta ser factible, ¿no?, pasa hacia al estudio de factibilidad. Este es prefactibilidad. Acá te sale favorable, si quieres, el resultado. Pasas al estudio de factibilidad. Esto ya es más minucioso, ¿no? Un análisis técnico más minucioso, por lo tanto tiene mayor costo. Y en esta etapa se podrá tener dos conclusiones: o se rechaza, ¿no?, llevar a cabo la idea de negocio, o se ejecuta. Si se decide ejecutar, es decir, resulta factible, en ese caso, pues pasaremos a la etapa de constitución. Y ahí aparece justamente la necesidad de la orientación y asesoría, ¿no? ¿Cuál es el tipo
legal de constitución de empresas. Por eso dice acá, es necesario acudir a efectuar consultas a especialistas sobre la actividad del negocio, sobre el giro de negocio. Por ejemplo, si usted va a crear un banco, entonces tiene que ir a alguien que sepa de bancos, ¿no? Y si va a crear una empresa de transporte, también alguien que conozca de transporte, porque cada sector tiene pues sus particularidades, ¿no? Por ejemplo, para crear un banco, de acuerdo a la ley, solo cabe sociedad anónima, ¿no? Si quieres crear una AFP, también es una sociedad anónima abierta. Entonces hay ciertas actividades que ya están restringidas. Entonces yo no puedo crear un banco como SRL o como sociedad en comandita, ni nada, ¿no? Es sociedad anónima. Pero también hay que reunir los requisitos. Por ejemplo, si queremos dedicarnos al turismo, en la que no podemos desarrollar la actividad de hotelería, digamos, es decir, prestar servicio de alojamiento o otra actividad en ese sector es restaurantes y guías, eh, agencias de viaje, agencias de viaje. Pero cada uno de estos tienen categorías, pues, por ejemplo, el caso de los establecimientos de hospedaje, eh, tienen clases y categorías. O sea, clases, por ejemplo, ¿no? Hay hostal, que es una clase, hotel, apart, hotel, ¿qué más tenemos? ¿Cómo se llama esto? Alojamiento, ecolodge, y cosas así, ¿no? Pues hay una diferenciación. Pero además hay categoría, ¿no? Por ejemplo, hostal de categoría 1 hasta el, perdón, sí, pues, ¿cómo se dice? De una estrella, ¿no? La categoría es una estrella a 3 estrellas en los hostales. En los hoteles es de 1 a 5. Incluso a nivel internacional hay hasta 7, ¿no? 7 estrellas. En los restaurantes también se habla, pero de tenedores. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué necesito ahí? Una asesoría especializada, porque las habitaciones del hotel, de un hostal, de un aparhotel, tiene un conjunto de requisitos, ¿ya? El tamaño, eh, tamaño mínimo, ¿no? Porque yo no puedo poner, pues, y también cantidad mínima de habitaciones, también tiene que tener instalaciones, pues, como restaurante, cafetería, algunas categorías, no todas. Pero todo eso necesito saber. Hay casos, no les comento en la práctica, a veces a alguien se le ocurre, dice voy a hacer un hotel y él empieza a construir a su criterio, ¿no? Ya tiene el edificio listo de 7 pisos y ahora dice voy a pedir autorización al MINCETUR o a la dirección regional para que me categorice, ¿no? Ya pues ellos tienen todo un documento que van a ir a cotejar a primero el tamaño de la habitación, ¿no? ¿Cuánto es el mínimo? Ponte que el mínimo sea pues 3 por 3, ¿no? 3 por 3, 9 metros. Y van a medir de tus habitaciones y lo has hecho de 8 metros. No te van a dar la categorización porque no, tus habitaciones no reúnen los requisitos para esa categoría. Pues ya has hecho la inversión, ¿no? Ya te gastaste buena cantidad de dinero y ahora no puedes operar, pues, porque no has cumplido las exigencias mínimas.
De ahí surge justamente esa asesoría de especialistas sobre la actividad. ¿Ya? No basta el entusiasmo, eso es lo que les decía. Ahora, además, puedes consultar cuál es la forma de constitución legal que te conviene, ¿no? Cuál es el régimen tributario a la que te puedes acoger, cuál es el régimen laboral, ¿no? Que debes también acoger. Por ejemplo, para las empresas hay pues el régimen laboral común y también está el régimen MIPE, ¿no? O sea, de la micro y pequeña empresa, pero eso no es automático, o sea, tengo que acogerme voluntariamente, no es que yo soy una MIPE y a mí corresponde el régimen MIPE, no. Tienen que registrarse, pues, ¿no? Hay un registro que le llaman REMIPE, ¿no? Registro de micro y pequeñas empresas, entonces tengo que registrarme como tal. Y recién estaré en ese régimen. Igual, en el régimen tributario hay varios regímenes para personas jurídicas. Puede estar en el régimen especial, puede estar en el régimen MIPE o el régimen general. Pues todo esto necesita, ¿no?, de asesoría. Estamos claros en esta parte. Y la fase 3, ya decisión de constituir, ¿no? Claro, lo que se dice acá, el asesor. Por ejemplo, yo soy asesor, ¿no? Y a mi fisio digo, haz esto, y le doy mis motivos, mis razones. Pero el quien toma la decisión es el inversionista. O sea, puede decir, bueno, tiene razón, pero yo quiero arriesgar y voy a cambiar. Voy a hacer lo contrario de lo que me ha dicho. O se le ocurre, ¿no? Dice, este asesor a todo el mundo lo mismo, pero yo quiero ser diferente. ¿Qué sé yo? Puede tener sus propias motivaciones. Entonces tiene que decidir el inversionista. El asesor es, como su nombre indica, te asesora, te aconseja, te da sus motivos, pero el quien evalúa y decide será el inversionista, ¿no? O el promotor. La palabra promotor es en el sentido de que hay mucha gente que tiene la capacidad de identificar oportunidad de negocio, pero no tiene dinero. Entonces, estaría cumpliendo el rol de promotor porque no va a invertir, o sea, no va a poner capital, pero está promoviendo, pues, ¿no? En ese sentido. ¿Cuál es la forma más apropiada? Decidir. Creo que ya dijimos, hay 5 tipos de sociedades y todas las sociedades son personas jurídicas y como tal tienen que cumplir todos estos pasos. Y están explicitados cada uno de ellos, ¿no? A ver, señorita delegada, lea esta diapositiva. Busca la determinación o razón social, lo cual depende de la forma legal adoptada. Se solicitará en las oficinas de registros públicos la búsqueda del nombre elegido a fin de descartar un registro anterior por otra empresa. En caso que el nombre ya esté registrado, se procederá a buscar otro nombre. Luego podrá reservar por 30 días. Correcto. Entonces, en todo lo que es persona jurídica, ya hemos dicho que existe independientemente al propietario o a los propietarios. Por lo tanto, tiene que tener su propio nombre, pues, ¿no? Necesita tener un nombre para saber que es un sujeto jurídicamente existente.
Y para ponerle nombre tenemos dos alternativas en caso de sociedades, ¿no? O lo podemos poner denominación o le podemos poner razón social. En algunos tipos de sociedad, ¿no? Nos pide razón social. Por ejemplo, en la sociedad colectiva, ¿no? En la sociedad en comandita y en la sociedad civil, ¿no? Te pide razón social. Y habíamos dicho que razón social se forma con el nombre de uno de los socios, de alguno de los socios o de todos los socios, seguida de la forma legal. Mientras que la denominación se forma con cualquier término, palabra, frase, seguida de la forma legal. Pero, claro que queremos formar una empresa, ¿no? Podemos buscar un nombre que nos parece muy bonito, pero no va a ser definitivo. Tengo que ir a buscar ese nombre elegido si alguien ya lo registró en el registro público. Sí, alguien quiere opinar. Ah, sí, profesor, justo hoy estaba conversando y me enteré que, o sea, la empresa donde estoy laborando me dicen que la empresa tuvo que cambiar el nombre porque ya existía otra empresa con el mismo nombre y creo que se van a juicio, ¿verdad? Y aparte demora, ¿no? El cambio de ese nombre porque la empresa que ha cambiado el nombre, aún figura en los papeleos, aún figura con su antiguo nombre y como que demora ese trámite para cambiar ese nombre. Claro, lo ideal es que hagamos la búsqueda antes de celebrar la escritura para que ya no se repita, pues. Porque si ya lo puso, debería haber rechazado registros públicos, si ya existe, ¿no? Debería ya haber rechazado. Pero si no lo hizo, sí, Carlos. Profesor, entonces cuando alguien se registra, o sea, lo que ha pasado con esa empresa podría pasar entonces, o ha sido una excepción, no sé, porque como usted dice, en registros públicos te rechazan, o cómo. Esa parte no Claro, entiendo, porque, claro, rechazar que cuando ya hay una empresa con ese nombre, ¿no? Pero esa es la búsqueda, pues, justamente, ¿no? Hace la búsqueda y si ya hay, te dice, no, ese nombre ya existe, independientemente de la forma legal, ¿ah? O sea, por ejemplo, si ya existe, digamos, Harvard, S.A., pero tú quieres ponerle Harvard, S.R.L., que ya existe, pues. Entonces, independientemente si es sociedad anónima o S.R.L., no se puede repetir el nombre, tiene que buscar otro. profesor, ¿y puede existir que o sea, por la diferenciación, a que sea mínima, la otra empresa también puede denunciar, ¿no? Así sea mínimo el cambio del nombre, o si es mínimamente ese cambio es distinto del nombre, entonces no hay reclamo, o sí podría haber por el parecido. De hecho, claro, eso tendría que resolver ya registros públicos, ¿no? Porque siempre hay gente pues que quiere colgarse de una empresa ya conocida, ¿no? Quiere poner ese mismo nombre y le cambia una letra, eh, o le agrega una letra. Bueno, eso lo decide registros públicos, pero en esencia debería ser diferente, ¿no? Por ejemplo, en vez de Rocky le pones Rockies, ¿no? Y dices, no, es diferente, ¿no? Pero uno diría, pues, pero te estás tratando de, como decir, aprovecharte de una empresa conocida y en buena cuenta
estás tratando de evadir, pues, No ¿no? es ético entonces. Salir con un artificio, artimaña, qué sé yo. Entonces, si yo fuera al registro público, lo rechazaría, pues, ¿no? Claro que eso ya se presta también a todo un debate jurídico, aparecerá un abogado y decir que sí vale porque no es lo mismo Rocky que Rockies, o qué sé yo, ¿no? Sí, alguien quiere intervenir. Sergio. Sí, profesor, quería preguntar si ese nombre dura una cantidad determinada, ¿verdad? De tiempo, o sea, se tiene que renovar el permiso, por decirlo. El registro del nombre. Mientras la empresa está en registros públicos y no sea liquidada, va a permanecer el nombre. Porque la Ah, sociedad ya, es como la persona natural, pues, ¿no? La persona natural en un momento muere, ¿no? En caso de la sociedad, las sociedades, como son personas jurídicas, podrían vivir indefinidamente. Sin embargo, los propietarios podrían disolverlo. O sea, disolverlo es como sentenciarlo a muerte, ¿no? Y una vez acordada la disolución, viene la liquidación. La liquidación es como ya el fusilamiento, es decir, haciendo un poco de analogía, pero consiste pues en vender todas las propiedades y el capital entregar a los socios y ya desaparece. Y cuando usted inscribe la liquidación de esa empresa a registros públicos, prácticamente ya ese nombre quedaría libre. Pero mientras no sea liquidado o disuelto, va a estar ahí en registros públicos. No es que voy a renovar cada año, no. ¿Ok? Una vez que tengas la reserva por 30 días del nombre, puedes ya redactar la minuta. Es un documento donde se detalla todas las particularidades de la empresa que van a hacer, entre ellos los datos de identificación de los propietarios, la denominación o razón social, el objeto social, que no es otra cosa que el giro de negocio, o sea, la actividad económica a la que se va a dedicar, ¿no? Por lo que he visto, generalmente ponen una amplia variedad de giro, ¿no? Bajo la premisa de que esta empresa podría desarrollar más adelante todas esas actividades, cuando al inicio solo se va a dedicar a alguna cosa puntual, ¿no? Por ejemplo, en una empresa metalmecánica decía que se va a dedicar a fabricar, ¿no? Con base a metal, insumos para la minería, etcétera, pero luego le ponían, pero además podrá realizar obras de construcción civil, podrá realizar consultorías especializadas en minería, qué sé yo, le ponen una cantidad amplia, ¿no?, de actividades que puede desarrollar, pero que no necesariamente lo desarrolla, ¿no? Desarrolla alguna de lo que finalmente para el que se creó. La duración, acá aparece la duración. Normalmente, cuando revisamos una escritura, vamos a encontrar que su duración es indeterminada, es decir, que no le ponen fecha de disolución, pues, ¿no? Pero si alguien puede ponerle una fecha de duración, sobre todo en aquellas sociedades con responsabilidad ilimitada, ¿no? Puede decir, bueno, esta sociedad se crea por 2 años, entonces estamos hablando de plazo fijo de duración. Y en ese caso se disuelve de oficio, ¿no? Terminó su fecha
y se presume que ya está disuelta. Pero en la mayoría de los casos se pone indeterminado. También hay que poner el domicilio. ¿Dónde va a ser el domicilio fiscal? ¿Dónde está domiciliada esta empresa? El monto del capital. Y el estatuto. También el estatuto va a estar inserto acá. Pero el estatuto, ¿qué es lo que norma? Finalmente va a decir, pues, la Junta General tiene estas facultades, el directorio, ¿no? Estará conformado por tantas personas, se renueva cada 2 años o cada año, si van a ser socios o no necesariamente socios, igualmente cuáles son las facultades del gerente. Entonces el estatuto, pues cada qué tiempo se va a reunir. Ya, esto es. Entonces la minuta debe ser autorizada por un abogado, quien la firmará junto con el dueño o los socios, según sea individual o societario. Ahora, en la práctica, ¿cómo ocurre? En la práctica es que uno va a un notario y dice, bueno, quiero crear una empresa. Y el notario hace la minuta y la escritura a la vez. Pero eso no quita que uno puede hacer la minuta, ¿no? Con estas características, firma de un abogado. Si la empresa tiene abogado, eso sería lo más lógico, ¿no? ¿De acuerdo? Depósito capital. Una vez que tengo la minuta, con esta minuta yo puedo ir al banco y abrir una cuenta, en la cual debo depositar el capital que están aportando los socios a nombre ya de esta empresa que están haciendo. Porque si yo asumo que es diferente al socio, o sea, es un sujeto distinto al socio, y el socio dice, yo voy a aportar 1.000 soles, ese aporte tiene que ser entregado a la empresa. Por eso que necesitamos abrir una cuenta. Ahora alguien dice, pero yo se lo di en las manos al gerente, incluso le tomé una fotografía, ¿no? Ya, eso no cuenta, ¿ya? Aún cuando les tomas un video, no. Tiene que pasar por el banco. Todo aporte de capital en efectivo pasa por el banco. Si no, el notario no te va a hacer la escritura, pues, porque va a decir, no, sí, si tenemos un voucher de banco, yo para poner acá qué operación, qué fecha y a qué banco usted ha depositado la plata. Ahora, los socios pueden aportar también en bienes no dinerarios. O sea, aportan un terreno, un edificio, un vehículo, muebles, maquinarias, mercaderías. Entonces, estamos hablando de bienes no dinerarios. En ese caso, no lo vas a llevar a un banco. Tendrías que entregarle al gerente. Pero tiene que haber un inventario valorizado. El inventario no es otra cosa que una lista, ¿no? Una lista en el papel de que diga, pues, ¿no? Acá hay un vehículo, 2 escritorios, 5 armarios, qué sé yo, ¿no? 40 computadoras. Esa lista, que a su vez también tiene que estar físicamente, pues, ¿no? O sea, el gerente firma, suscribe, acá dice, firma, es inventario. Pero la firma del gerente lo que está diciendo ahí es que él está recibiendo esos bienes. Porque ¿quién representa a la persona jurídica legalmente? Es el gerente. Y si él firma el inventario, es en señal de que está recibiendo esos bienes y que a partir de ese momento se hace responsable de su conservación y buen uso para los fines de la empresa. ¿Ya? De eso se trata. Ahora les comento lo que pasa en la realidad, ¿no? Pasa en la realidad, pues alguien dice, bueno, quiero crear una empresa, y va al notario, le dice, ¿y usted va a aportar capital en dinero o en bienes? Bueno, el interesado le dice, pues bueno, será en bienes. ¿Pero qué bienes tienes?
Bueno, el notario le dice, ni te preocupes, yo lo voy a poner los bienes, ¿no? Y le pone, pues ahí, le pone, he visto casos, ¿ah? Casos reales, ¿no? Aparece pues una mezcladora para constructora, 10 carretillas, y, no sé, 5 computadoras. Entonces, en algún momento ya empezamos a, porque eso aparece en la contabilidad de la empresa, pues, ¿no? Con base a la escritura. A ver, vamos a hacer un inventario, ¿no? Dice, ¿dónde está la computadora, la mezcladora? No, no hay, solo lo puso el notario para la escritura, no dice el dueño. O sea, nunca hubo los bienes. Claro, como el dueño es a la vez el gerente, bueno, ya ese es un problema, pero imaginemos que sea una sociedad, como estamos ahora, ¿no? 30 personas. Uno de ellos es el gerente. Y aparece en la escritura que había 30 computadoras como capital. Ya pues este gerente que firmó el inventario está diciendo con esa firma que está recibiendo 30 computadoras. Y el próximo año dice, ¿dónde están las computadoras? Él tiene que explicar dónde están. Él no puede decir, nunca me dieron, pero usted firmó el inventario. ¿Se dan cuenta? Es cosa seria esto del capital. Y si aportas un terreno, ahí sí necesitas hacer una transferencia vía escritura pública, pues, ¿no? Registro público, a nombre de la empresa. Si aportas un vehículo, un camión, un auto, un tráiler, igualmente, ¿no? Necesita una transferencia. Hay otros bienes como escritorios que no necesitan pues, esa transferencia. Notarial, quiero decir. La escritura pública de constitución ya se celebra ante un notario público necesariamente. Claro que el notario te va a cobrar en función al capital, ¿no? Recuerdo justamente antes de la pandemia, en esa empresa que estaba asesorando, querían regularizar porque tenían resultados de años anteriores acumulados, como ya eran como 20 millones, y tenía que formalizarse, pues, ¿no? Que iba a ser el nuevo capital. Y fueron al notario y les dijo que sus honorarios estaban en función al monto del aumento de capital, ¿no? Por ejemplo, creo que cobraba, no sé, 2%. Imagínense, pues, el 2% de 20 millones, ¿no? O sea, 10% sería 2 millones. 2% 200.000, ¿no? Ponte 200.000 de honorarios al notario, porque te está cobrando en función al capital. Y lo mismo pasa con registros públicos. El registro público también te cobra un porcentaje. Si mal no recuerdo, es 2 por 1000 del capital, ¿no? 2 por 1000, o sea, 2 soles por cada 1000 soles de capital. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo esto implica dinero, la constitución de la empresa. Por eso que muchas empresas crean como capital, dice 500 soles, ya claro, bueno, el notario 2% de 500 ya pues poco, ¿no? Lo mismo, pues, ¿no? De registro público, será poco la tasa. Pero cuanto más capital, vas a tener que pagar más al notario, más a registro público. El registro único contribuyente se tramita ante la SUNAT, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. ¿Qué tienes que hacer ahí? Llevar una copia simple de la escritura pública, exhibir el documento de identidad del representante legal, o sea, del gerente, y algún recibo de luz, agua, teléfono, lo que sea. Hay que autorizar la impresión de comprobante de pago. Bueno, ahora, ¿no? La SUNAT dice, pues, toda empresa que inicia sus actividades, ¿no? Tiene que emitir comprobante de pago electrónico, es decir, factura electrónica. ¿Y cómo se emite eso? En la página de la SUNAT lo puedes emitir, o hay empresas, ¿no? También que emiten facturas, pero son autorizadas por la SUNAT.
¿Ya? En ese caso, por ejemplo, usted ya no necesita este trámite, porque simplemente, ¿no? Directamente usted va a emitir comprobantes. Si son pocos, por ejemplo, si emites 2 o 3 comprobantes al día o a la semana, pues puedes usar el de la SUNAT. Pero si emites muchos comprobantes, ponte que 100, 200 por día, ya necesitas una empresa que te preste el servicio de facturación. Y luego, ¿qué? Licencia municipal. Esto sí es necesario. Es decir, al municipio distrital donde va a estar el establecimiento, ¿no? Claro, ustedes dirán, pero si mi oficina administrativa está en Lince y mi almacén está en Comas, entonces, para cada establecimiento es la licencia. O sea, tienes que sacar tu licencia en Lince para tu oficina administrativa, sacar tu licencia en Comas para tu almacén, ¿no? Y quizás tienes una tienda en el Callao, entonces tienes que sacar otra licencia en Callao. Entonces, las licencias son por cada establecimiento. eh, Incluso puedo tener 2 establecimientos en un mismo distrito. Ponte que tengan Callao, no sé, pero estaría claro, Callao es provincia, ¿no? Entonces hay distritos ahí. Pero hablemos de un mismo distrito. A ver, ¿qué distrito? La Perla creo que es un distrito. Si en el distrito de La Perla tengo 2 establecimientos, tengo que tener 2 licencias. Es decir, por eso dice acá, licencia de apertura de establecimientos. La licencia es por cada establecimiento, ¿no? Ojo. En cuanto a los libros de contabilidad, también ya les comenté la vez pasada, ¿no? Puede ser libro electrónico. Para efectos nacionales ahora todo es libro electrónico, pero para efectos societarios, para rendir cuentas a los socios, también necesitas llevar libros. Y para esos efectos, seguramente vas a necesitar imprimir los libros, aun cuando lo lleves con software contable. Y para imprimir las hojas donde se van a imprimir los reportes, tienen que estar legalizados previamente, es decir, antes de imprimir, o sea, en blanco. Cosa que habla de legalizar. ¿Y quién legaliza esas hojas? El notario. El caso de la planilla de remuneraciones ahora es electrónico, ¿ya? Todo es electrónico ahora. Claro que también la norma dice, aquellas empresas que tienen menos de 3 trabajadores lo pueden llevar en planilla manual, ¿no? Y si quiere llevarla en planilla manual, porque es una empresa que con 3 trabajadores, esa planilla lo tiene que autorizar el Ministerio de Trabajo. Pero si es planilla electrónica, ya no autoriza a nadie. Entonces, simplemente la SUNAT tiene el T-Registro, que es un software en línea, en el que hay que ingresar los datos de la empresa, los datos de los trabajadores, y con eso también mes a mes llenas la planilla, pagas los tributos y puedes imprimir las boletas. O si quieres puedes llevar un software aparte de planillas, o sea, te puedes comprar un software para tu empresa y ahí llevas la planilla, pero independientemente del software que llevas para tu empresa, tienes que reportar la planilla electrónica a la SUNAT. Y luego inauguramos, ¿no? Como he visto muchos inauguraciones por acá, por mi barrio, ¿no? Por ejemplo, una vez inauguraron una pollería, ¿no? Y pues esto, regalaron a los futuros clientes, ¿no? Pollos. En otro caso, he visto, por ejemplo, que estaban inaugurando una peluquería, creo, y hacían como que una especie de todo un brindis, como una ceremonia, bueno. Bueno, se podría hacer así.
¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Qué les parece las sociedades, los pasos para crear una sociedad? Voy a pasar a llamar lista. Su atención, jóvenes. Aragón. Joel Caguana. Buenas noches, profesor. Presente. Maricielo Colque. Buenas noches, profesor presente. Renzo Chumbe. Buenas noches, profesor. Presente. Carla Corbeta. Sandy Curi. Presente, profesor. Buenas noches. Davide Damián. Buenas noches, profesor presente. César Hernao. Buenas noches, profesor presente. Luis Fernández. Ángela García. Presente. Piero Gutiérrez. Ángela. Sí, profesor presente. García. Piero Gutiérrez. Diego Jaime. Presente, profesor. Buenas noches. Silvia Mamani. Gina Mamani. Presente, profesor. Edwin Martínez. Buenas noches, profesor presente. Estefano Matos. Buenas noches, profesor presente. Luis Mercado. Buenas noches, profesor presente. Perdón, Luisa, ¿no? Ana Montenegro. Buenas noches, profesor presente. Francisco Morales. Presente. Sergio Lave. Presente, profesor. Buenas noches. Melissa Ortega. Presente, profesor. Buenas noches. José Ortiz. Buenas noches, profesor presente. Carlos Pachas. Buenas noches, profesor presente. Jessica Quispe. Presente, profesor. Buenas noches. Bruno Ramos. Buenas noches, profesor presente. Isaac Ríos. Buenas noches, profesor presente. Steve Robles. Presente, profesor. Buenas noches. Carola Salas. Presente, profesor. Buenas noches. Evelyn Salvador. Buenas noches, profesor presente. Ángel Sánchez. Buenas noches, profesor presente. Terry Tinoco. Buenas noches, profesor presente. Claudia Valverde. Buenas noches, profesor presente. Lita Villanueva. Buenas noches, profesor presente. Carlos Villarroel. Presente. Buenas noches. Alessandro Bisuña. Profesor, disculpe, tiene inconvenientes con su conexión, pero sí ha estado presente. Marco Yescas. Presente, profesor. Leonid Zavala. Él
es lo mismo, tiene inconvenientes con su conexión, pero sí ha estado presente. Y hay compañeros también que tienen inconvenientes y están escribiendo por el chat. Profesor, buenas noches. Disculpe, Aragón presente. No puede contestar la primera vez. Ok, acá veo a Carla y a Corbeta y Fernández, ¿no? A ver dónde está Corbeta, Fernández. Listo. Y acá hay una pregunta de Sebastián, ¿no? Imagino que esa propuesta se refiere a lo que estuve viendo de las innovaciones. Sí, esos son reales, o sea, ya se han desarrollado. Bien, el día de mañana vamos a hablar sobre operaciones comerciales, comprobantes de pago, ¿ya? Y la próxima semana hablaremos de regímenes tributarios. Entonces, de todos esos temas que hemos abordado, voy a cargar ya un trabajo de la unidad 1, ¿ya? Entonces, ustedes van a desarrollar, ¿no?, todos los temas desarrollados como trabajo. Por el momento lo dejamos ahí, nos vemos mañana. Buenas noches. Gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Cuídense. Muchas gracias, profesor. Chao, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego.